Buenos días. Empezamos por no retrasarnos más, puesto que ya hemos dado los 5 minutitos de cortesía. Y quiero, pues en primer lugar, agradecer la presencia hoy aquí en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, de Pablo Amor, al que luego presentaré con un poquito más de detalle. Como sabéis, como habéis visto en el anuncio, él es el director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, ERC, conocido por sus siglas en inglés. Luego mencionaré muy brevemente una pequeña reseña de lo que es el ERC y por qué un poco también el interés de esta charla. Y para encuadrarlo y para enmarcarlo también dentro de la estrategia que queremos llevar a cabo desde la Universidad de Valladolid, desde el Vicerrectorado en concreto de Investigación, Innovación y Transferencia, de apoyo a las solicitudes de proyectos europeos, también entre ellos los proyectos ERC. En este sentido, vamos a iniciar 5 minutitos de presentación que va a hacer María Moncada, que es la directora de la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Valladolid, que nos va a comentar muy brevemente porque recientemente hemos incorporado dos nuevas gestoras de proyectos europeos que va a comentar ahora ella en su pequeña presentación. Así que, María. Gracias, Óscar. Sí, gracias. Bueno, gracias. Nada más voy a robar 5 minutos, un poco en la línea de quienes conforman actualmente la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Valladolid. Como veis, las 2 incorporaciones nuevas, que si para los que estáis en vuestros ordenadores en el despacho no las veréis, pero están aquí si os levantáis, son Joana Rubio y Doriana Orbianic, ¿vale? Que son 2 perfiles que incorporamos a las personas que ya conformábamos la Oficina de Proyectos Europeos, con gran experiencia en el sector empresarial, una de ellas, y la otra investigadora que incorporamos para la preparación de propuestas estratégicas de esta universidad. Fundamentalmente nos vamos a enfocar en las propuestas de H2020 y una de las estrategias, desde luego, que es todo el pilar 1 de excelencia, en donde yo creo que la universidad puede tener cabida en lo que queda de programa. Nos dividimos en 2 perfiles, unos que nos dedicamos más a la parte de preparación de propuestas, en los que está nuestra compañera Cecilia Sevillano, que está en la oficina cubriendo un poco el servicio, y Rocío Blanco, que también está ahí, así que os señala con la mano. Y es un poco el perfil que tenemos en este momento. No menos importante, que una vez que concedan el proyecto, que ya es difícil en algunas convocatorias, es su gestión y justificación, donde desde luego que ahí está Yolanda Calvo Conde, la directora de Innovación de la Fundación General, junto con los técnicos del pool de justificaciones que tenemos. Están especializados en toda la justificación de todos los programas europeos e internacionales de I+D+I que presentáis vosotros. ¿Qué servicios ofrecemos? Digamos que hacemos un repaso siempre que tenemos oportunidad para que sepáis qué nos podéis pedir, y desde luego que estamos siempre abiertos a adaptar nuestros servicios para que podáis conseguir vuestras propuestas. Desde luego que todo el tema de apoyo de la preparación de propuestas, la dinamización de convocatorias que consideramos estratégicas, y entre ellas la RCES lo es, talleres de formación y organización de este tipo de charlas y de foros, y desde luego todo el tema de asistencias a Infodays y brokerage para representaros las ideas que vosotros nos hacéis llegar, para conseguir esos consorcios que os falta alguna empresa o bien identificar alguna oportunidad que si nos quedamos en nuestros despachos no lo conseguiríamos. Muy rápidamente, servicio de revisión de propuestas. Yo creo que esta capacidad de que alguien externo a vuestro grupo, que quizás no sea especialista en vuestra área, sea capaz de revisar vuestras propuestas desde el punto de vista como lo haría un evaluador. Creo que este servicio, quiero resaltarlo, porque ahora con ese refuerzo que tenemos tendremos más capacidad para hacerlo, y daros vuestro feedback. Nunca vamos a entrar a cuestionar una idea científica, pero sí que vamos a cuestionar como técnicos de proyectos, ¿vale?, si esa idea está bien explicada, se entiende o no se entiende, cumple los requisitos que desde Europa nos marcan.
¿vale? Desde luego que la preparación de presupuestos, la negociación con otros socios para cerrar determinados temas y luego todo el tema administrativo y legal y financiero que viene detrás de una propuesta, aparte de la gestión y justificación en el momento que nos la den. Básicamente, no voy a entrar mucho en el detalle, pero sí que es reseñable que la Universidad de Valladolid, desde el marzo de 2017, ¿vale?, es nodo Euraccess regional para el asesoramiento de investigadores. Aparte de que estamos bastante activos en todo el tema de la red CRUE, ¿vale?, tanto la red de OTRI, ¿vale?, como la red de oficinas europeas dentro de tanto los grupos de trabajo como en la comisión permanente, ¿vale? Aparte, desde luego que estamos apoyando la iniciativa de que la Universidad de Valladolid consiga el sello de la excelencia para la contratación de investigadores, ¿vale? Y cosas así a reseñar en 5 minutos, ¿vale?, es todos los fondos que están disponibles actualmente, ¿vale? He reseñado los que hay más, os pongo el link para que tengáis toda la información, en los que puede ser interesante a la hora de preparar una propuesta, ¿vale? Es un fondo que está puesto en marcha desde el Vicerrectorado de Investigación y desde la Fundación General a través del proyecto UBA Innova. El primero, desde luego, que es el más antiguo, es un fondo institucional de viajes que lleva desde 2008, creo, Yolanda, corrígeme, sí, desde 2008 en funcionamiento, y lo han utilizado bastantes investigadores, pero no todo. Es para apoyar la preparación de grandes proyectos de I+D. Desde luego que en el campo de europeos es grandes iniciativas, pero desde luego que también entran dentro de las nacionales y regionales siempre que tenga pues transferencia de conocimiento y sea estratégico, ¿vale? Os pongo un poco las condiciones, siempre con el asterisco de que consultéis las bases, no sea que haya cambiado algo o haya cometido algún error, ¿vale? Máximo 2 viajes por año y por modalidad de si es nacional o internacional. Desde luego que el Fondo Institucional de Preparación de Propuestas a nivel europeo es fundamental en determinadas convocatorias, ¿vale? La experiencia en RCs, la verdad es que actualmente no ha sido muy buena cuando hemos ido con consultoras, pero creemos que es importante identificar a aquellos expertos en los que estén asesorando a entidades como la nuestra para preparar una buena propuesta y desde luego que contar con aquellas consultoras que puedan ayudar al investigador a conseguir su RC en varios puntos, ¿vale? En RC y en otras convocatorias europeas, nacionales o estratégicas, ¿vale? Está abierto durante todo el año hasta que desde luego se agoten los fondos. Desde luego se me ha juntado, esto es lo que tiene el directo, pero el otro es el Fondo de Estrategia Transferencia de Conocimiento de los Grupos de Investigación, Transferencia TC. ¿Vale? En este, que a lo mejor no es tan ligado a la preparación de propuestas, creemos que sí que es interesante para los grupos de investigación e inclusive que seáis capaces de organizaros, aglutinaros por áreas o por sinergias, varios grupos de investigación, para que contéis con un apoyo de recursos humanos para ayudaros a la transferencia de conocimiento, ¿vale? Y entre ellos a lo mejor es contar con una persona que os ayude en la redacción de determinadas convocatorias, ¿vale? Por eso lo señalo aquí para que podáis contar con que lo identifiquéis no solo para transferencia de conocimiento, sino también para la preparación de propuestas como un puntito, ¿vale? Esto sí que señalo que está abierto hasta el 2 de mayo, ¿vale? En principio está previsto 5 planes estratégicos, ¿vale?, que cada uno como máximo podrán contar de 20.000 euros. Y creo que es bastante interesante que lo tengáis en cuenta. Si estáis aquí es porque tenéis miras más allá de lo que puede ser el plan nacional y desde luego que puede ser una buena oportunidad contar con alguien para que os ayude a hacer esos planes estratégicos y llevarlos a cabo. Fondo Institucional de Prueba Concepto, ¿vale? Es el cuarto que sí que me gustaría destacar dentro de otros que haya mayores, ¿vale? Os dejo ahí el link, por favor, echarle un vistazo. Sé que desde el Vicerrectorado os han hecho llegar un resumen de todas las ayudas, pero siempre está bien que os lo cuenten de primera mano. Y es simplemente, pues, la prueba concepto nos dábamos cuenta desde el punto de vista de proyectos europeos que en determinadas convocatorias que son del pilar 2 y 3, que tienes que contar con empresas, los avances en la investigación de la universidad se quedaban, digamos, a un nivel
de laboratorio, vamos a dejarlo así. Los TRLs, que son cómo te miden el desarrollo de la investigación, ¿vale?, eran bajos, y para simplemente solicitar, estar predispuestos y ser requisito en nuestras investigaciones, no estaban al nivel de desarrollo que Europa te marca. Entonces, esto es una ayuda para poder desarrollar en esa línea vuestras investigaciones, llegarlas a una escala un poquito más avanzada y estar capacitados para empezar a competir en Europa. No robo más tiempo, así que doy paso al vicerrector para que haga la introducción a palo correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues bien, como decía, aprovechábamos para dar también un poco a conocer a todos los investigadores, aprovechando la charla y la conferencia que nos va a dar Pablo Amor, pues para conocer mejor un poquito la Oficina de Proyectos Europeos y las posibilidades que tenemos y cómo queremos reforzar las peticiones también de proyectos europeos. A continuación, introduzco a nuestro conferenciante, a nuestro invitado hoy, que es Pablo Amor. Como ya he mencionado, pues es director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación. Lo conocéis seguramente todos los que estáis aquí, pero bueno, para hacer una pequeña introducción, en 2007 la Comisión Europea crea el Consejo Europeo de Investigación con la misión de fomentar una investigación excelente, básica, en Europa, mediante financiación competitiva, apoyando a los mejores investigadores de todos los ámbitos y de cualquier nacionalidad. Desde entonces, el ERC ha tenido un impacto considerable en el panorama de la investigación europea. La misión del programa es promover una investigación de máxima calidad mediante la financiación competitiva y respaldar las investigaciones de vanguardia iniciadas por los propios investigadores en todos los campos de investigación, con arreglo básicamente y únicamente al criterio de excelencia científica. El planteamiento del ERC, luego seguramente Pablo Amor comente todo esto con más detalle, el planteamiento es ascendente, está basado en la iniciativa del investigador, permitiendo a éste identificar nuevas oportunidades y orientaciones en cada campo de investigación, en lugar de seguir prioridades, por ejemplo, fijadas por directrices políticas o de otro tipo. Este planteamiento asegura la canalización de los fondos hacia nuevas y prometedoras áreas de investigación con un mayor grado de flexibilidad. Sin enrollarme demasiado, el programa ERC tiene diferentes tipos de ayudas. Tiene las Starting Grants, las Consolidator y las Advanced Grants, y otros dos programas que son pruebas de concepto y Synergy Grants. Desde 2007, más de 9.000 ayudas han sido seleccionadas y financiadas por este programa de la Unión Europea. El programa ERC se ejecuta en base a un consejo científico y a una agencia ejecutiva. El Consejo Científico es nombrado a propuesta de la Comisión Europea, compuesto por un presidente, 3 vicepresidentes y 15 vocales, según veía actualmente. La misión del Consejo es definir la estrategia de financiación y la metodología del programa. Por su parte, la Agencia Ejecutiva implementa la estrategia del Consejo Europeo de Investigación, fijada por el Consejo Científico, y se encarga del día a día de la administración de las ayudas, en concreto ejecutando el programa, implementando las llamadas, dando información y soporte a las personas solicitantes, organizando la revisión por pares, etc. Como todas las agencias ejecutivas, la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación está liderada por un director, en este caso Pablo Amor, siendo responsable de la gestión diaria de la agencia y de su personal, así como siendo el encargado de implementar la estrategia y posicionamiento del programa ERC. Pablo Amor es director de la Agencia Ejecutiva del ERC desde el 1 de agosto de 2012, habiendo sido director interino desde enero de 2011. Su incorporación a la Agencia Ejecutiva del ERC tuvo lugar en febrero de 2009 como jefe del Departamento de Gestión de Subvenciones. Antes de trabajar para la agencia, fue jefe de la Unidad de Comunicación de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea. Pablo Amor es ingeniero eléctrico y cuenta con un MBA de la Universidad de Stanford con especialización en finanzas y gestión pública. Anteriormente a incorporarse a la Comisión Europea, trabajó durante 5 años en la empresa estadounidense Procter & Gamble como director de la red europea, responsable de las operaciones de la red informática en su sede europea de Bruselas. Se incorporó a la Comisión Europea en 1987 y es uno de los padres fundadores del programa ERC, que, como he dicho, se crea en 2007. Con ello, doy paso ya a Pablo Amor
Muchas gracias de nuevo por tu presencia y esperemos que sea muy fructífera la charla, que seguro que lo va a ser. Muchas gracias, Pablo. Voy a hablar desde el podio. Sí, por favor. Hola, buenos días. Es un placer hablar de verdad sobre el ERC. A los americanos que no saben mucho de nosotros, al ERC lo llaman ERC. Y nunca he entendido por qué lo llaman ERC, pero vamos, si alguna vez alguno va a Estados Unidos y entiende hablar del ERC, ya saben que están hablando del Consejo Europeo de Investigación. Para mí, quiero agradecer primero, antes que todo, la invitación del rector, el profesor Simros, que tenemos su tío fue compañero mío durante muchos años en Uruguay. Y, en fin, yo busco dos objetivos en esta presentación. Primero, no voy a hablar de todas las ayudas europeas de la investigación, porque yo solamente me concentro en un campo que es el ERC, y que representa, por cierto, una quinta parte del programa marco de investigación, del programa Horizonte 2020. Y luego quisiera conseguir convencer a algunos en la sala, si es posible, de que se animen a presentarse, porque la Universidad de Valladolid hasta ahora ha presentado 7 o 8 candidaturas. Nuestra tasa de éxito es el 10%, así que no es difícil entender que no hay suficientes todavía proyectos que se han presentado para asegurar una tasa de éxito, para por lo menos tener 1 o 2 subvenciones. Lo lógico sería tener muchas más, pero espero convencer a algunos que vale la pena hacerlo y que no es tan difícil como parece. Yo voy a empezar un poco con el porqué del ERC en las primeras transparencias. Y bueno, la productividad, prácticamente la riqueza de un país depende de la productividad, eso está claro. Por lo menos para los economistas, esto son unas cifras de la OCDE. España está ahí en la media. Y bueno, ahí cada uno se puede situar más o menos donde se sienta cómodo. Los países, lógicamente hay países como Luxemburgo que están muy altos, pero que son tan pequeños que no son representativos. Y realmente los países que nosotros consideramos grandes, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, pues están todos ellos en algún momento en algún sitio de esta cadena de productividad. Pero la productividad, ¿qué es lo que hace que nosotros crezcamos? Pues para todos nosotros los que estamos en la ciencia, yo creo que es casi algo claro que es el progreso tecnológico. Y esta gráfica que es impresionante, es exponencial, sobre el crecimiento, el PIB mundial por cápita del mundo, sigue hacia adelante. Hay algunos que piensan que el crecimiento se va a acabar pronto, y que estamos entrando en épocas de economía circular, que el planeta llega al final de los recursos, y es verdad que cada gráfica exponencial termina mal, pero por el momento no estamos ahí. Y no estamos ahí, y pensamos que nosotros, la investigación fundamental, que nosotros no llamamos investigación fundamental, la llamamos de alto riesgo, de cielo azul, blue skies, es la que de alguna manera rompe de vez en cuando los paradigmas y crea este crecimiento que hay. ¿Y por qué financiamos esta investigación, que ya digo que nosotros no llamamos investigación de base o fundamental? Es porque de alguna manera no tenemos un buen control de cómo se traducen el conocimiento en sectores comerciales. El ejemplo que hay aquí es de las... Nadie cuando empezaron a descubrir avances fundamentales en física pensaba que el resultado final iban a ser los ordenadores. Todo el mundo también habla de los teléfonos. Todo esto viene, la tecnología de los móviles viene de los años 40, de los años 50, y va 30, 40 años, 50 años, hasta que varios conocimientos, varios frutos del conocimiento entren en el estado de madurez apropiado para crear todo un sector industrial. Hay gente que dice que
después de la Primera Guerra Mundial era el año era la época de la química. Esto lo he oído al rector de la Universidad de Lausanne. Después de la segunda es la física y la tercera es prácticamente todo lo que tiene que ver con la informática, las tecnologías de la información. ¿Y por qué hay? Bueno, este es un ejemplo clásico de un bien que no se puede apropiar. Cuando se crea conocimiento, el conocimiento es muy difícil de ponerle fronteras, de ponerle un borde a todo lo que hacemos. Y no es verdad, como muchos dicen, que bueno, Europa financia la investigación de fotovoltaicos, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos, y luego es China la que los produce y los compramos. Es verdad, pero al mismo tiempo nosotros nos beneficiamos de unos precios muy bajos de todo esto. Entonces, el sistema es mucho más complejo de decir, bueno, se crea el conocimiento aquí, se explota en algún sitio y se devuelve de alguna manera. Nosotros estamos en este negocio, sobre todo por, si se puede llamar así, por crear conocimiento. La parte de innovación, la parte de transferencia tecnológica, es algo donde lo dejamos a otros actores. Y lo que esperamos es que los políticos crean que esta creación de conocimiento en 30, 40 años va a crear nuevos sectores industriales. Esa es. Por el momento los políticos, yo no sé si lo internalizan, espero que no haya muchos políticos por aquí hoy, si lo internalizan inmediatamente, o si realmente creen en que a largo plazo esto es realmente la fuente esta de crecimiento que hemos visto exponencial. Yo sé que hay representantes aquí más bien del mundo de la transferencia tecnológica, pero como digo, nosotros no evaluamos, y el resto del programa marco de investigación sí lo hace, un posible impacto o evaluación. En nuestro programa, en el programa ERC, solo se evalúa la excelencia de la idea y nunca se va a oír en un panel decir si tiene algún tipo de aplicación o no. Esto es totalmente contrario a nuestra filosofía, a nuestra razón de ser. Bueno, seguimos. Una de las cosas fundamentales es el valor, y estamos aquí en una universidad, así que no voy a ser yo el que diga que las universidades no juegan un valor fundamental en todo esto, porque casi toda la investigación fundamental de alto riesgo pasa por las universidades. El sector privado no investiga a este tipo de largo plazo. Así que nosotros, una de las ventajas que yo tengo como administrador es que no tengo, y otra vez esto no es muy políticamente correcto, yo no tengo pequeñas y medianas empresas en mi cartera de proyectos, y no los tengo porque esta investigación no se hace en las pequeñas y medianas empresas. La ventaja es que las pequeñas y medianas empresas son alto riesgo en tema de gestión financiera y las universidades no lo son. Las universidades suelen ser universidades como esta, que llevan existiendo desde 1200, 1300, con muchas auditorías, muchos controles, y yo no tengo problemas de estos de una empresa que simplemente coge la subvención y echa a correr y luego hay que andar detrás de ellos. Esto no pasa con las universidades con las que tratamos nosotros. Esta investigación realmente pasa por las universidades, ya digo. ¿Por qué un RC? Antes, hablando con el rector, los programas marcos empiezan, estamos en el 8º y vamos hacia el 9º, y empiezan pues con una idea, y es, los Estados miembros dicen, la investigación fundamental es nuestra parcela de operación, y no queremos que eso se haga en Bruselas, y lo que vamos a hacer son una serie de instrumentos para fomentar justamente la cooperación entre investigadores europeos y sobre todo la investigación más aplicada, para llevarlas más rápidamente al mercado, totalmente lo contrario de lo que es el RC. Hacia el año 2005, desde aquí no lo veo bien, se crea en una de estas columnas, en el 7º programa marco, se crea el Consejo Europeo de Investigación. Después de muchos años de que los investigadores dicen, ¿por qué no hacemos investigación fundamental a nivel europeo? La pregunta entonces que había que resolver es, ¿y cuál es el valor añadido? Porque en Europa, siempre en Bruselas, se pregunta a uno, ¿cuál es el valor añadido de hacerlo a nivel europeo? Está la famosa subsidiariedad, y que no se debe hacer en Bruselas lo que no se haga a nivel nacional o a nivel local. Y bueno, en ese momento hay gente que dice el valor
de hacerlo a nivel europeo es que hay una competencia a nivel europeo y establecemos una especie de vara de medir para todos de excelencia. Es distinto de crear una red. Nosotros las ideas de consorcios y de tener dos o tres socios en un proyecto del norte, del sur, de pequeñas y medianas empresas, de universidad, eso no funciona. Aquí solamente financiamos a uno o a una investigadora principal basada en una idea que tiene que ser rompedora, que tiene que ser con el potencial de crear un nuevo sector en algún momento, un nuevo paradigma, y eso ocurre solamente a partir del año 2007. En el 2007 hay una serie, todo empieza en el Instituto Europeo de Biología Molecular en Heidelberg. Hay una serie de gente allí de ciencias de la vida que piensan que la competición debe pasar por estos proyectos, debe de hacerse a nivel europeo. Y son los primeros que empiezan el debate, tratan de convencer a la Comisión de cómo se puede organizar esto. Y en aquel momento también, y esto también es interesante, Europa produce muchísimos investigadores. Siempre Europa ha sido una de las potencias en investigación, y siempre se ha dicho que somos una potencia en investigación y que lo trasladamos mal a la creación de empresas. La discusión entonces es, eso no es verdad. Europa lo que produce es mucha investigación mediocre, y en algo así como este es un parámetro fundamental para nosotros, el número de citaciones que están en el top 1%, en el top 1% de citaciones. En esas gráficas está claro que Estados Unidos, que es la gráfica de arriba, pues prácticamente domina, incluso hoy en día, con la subida de China, domina todo. Europa es la número 2, y realmente en ese campo que es muy muy difícil del top 1%, Europa es bastante mediocre, y lo que queremos con el RC es cambiar esto y que empezamos a publicar publicaciones dentro del 1%, que haya más concentración en la excelencia y menos distribución de fondos en base al número de investigadores que hay. Se publican todo este tipo todo esto empieza a moverse, ya digo, mucho antes. Incluso hay algunas reuniones a partir de finales de los 90, pero sí hay una preocupación que nos estamos quedando atrás en el número, y los pocos investigadores de punta se terminan yendo a Estados Unidos. Entonces, que tenemos que crear esta competición a nivel europeo solamente para los mejores, con la idea de que si conseguimos financiar a esta gente de una manera, yo diría que casi generosa en cuanto a financiación, vamos a conseguir mantenerlos aquí y que no se marchen. Otra de las cosas que es fundamental es que en Bruselas la máquina de financiar investigación pues se la acusa, como siempre, lógicamente yo no soy objetivo de un exceso de burocracia. Los Estados miembros, por cierto, son los que nos imponen de alguna manera las reglas de gestión, y esto es quizá como el Fondo Monetario, que siempre cuando hay una crisis le echan la culpa al Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario lo único que hace es que ejecuta instrucciones de los Estados miembros. Nosotros, efectivamente, hay bastante burocracia, pero los Estados miembros lo que quieren es asegurarse de que el dinero está muy bien gestionado. El principio fundamental del RC, aparte de esta excelencia, es que es algo que es gestionado por los investigadores y para los investigadores, y que no son los funcionarios de la Comisión en Bruselas los que tienen el control del programa. Todo eso se traduce en un consejo científico de 22 personas, y que no son 22 y no son 28, porque no representan a un Estado miembro, sino que representan distintos campos de excelencia. Españoles me parece que hay 2 o 3 allí,
Paola Bobolenta, que su nombre no es muy español, pero que lleva trabajando en el CSIC mucho tiempo, Isabel Bernós, que me parece que trabaja en biología en Barcelona, y el último en incorporarse es Manuel Arellano, que es un economista bastante conocido, y bueno, y todos los demás son investigadores. Hay un premio Nobel, normalmente tenemos 2 o 3 premios Nobel. Ben Feringa, que está en la segunda fila a la derecha, me parece que es premio Nobel del año 2016, un holandés en química, en nanomateriales. Y hacen 2 cosas fundamentales. La primera es de un nivel muy bajo, pero muy importante para nosotros, y están todo el día reclutando miembros de los paneles. Ellos son los que llaman y no son los funcionarios, y a un panel del RC no se invita uno, sino que le invitan. O sea, algunos países han intentado al principio, sin conocerlo, dice, ¿por qué no les sugiero algunos nombres de gente, de evaluadores? Esto no funciona así. Tienen que ser estos 22 miembros del Consejo Científico los que identifican a los casi 6.000 evaluadores que tenemos al año que evalúan proyectos. Los evaluadores es una parte muy importante del trabajo y pasan mucho tiempo en el teléfono convenciéndolos. Tenemos que contactar muchas veces, 2 o 3 veces el número de evaluadores para conseguir los evaluadores que necesitamos. Y la otra cosa es que marcan el programa de trabajo anual de la agencia de la que yo soy director, y nos dicen cómo se reparten los fondos. Tanto dinero para los jóvenes, tantos para los avanzados, tanto dinero va para la prueba de concepto, y luego monitorizan la operación. Nos dicen, mira, estáis gastando mucho o no estáis en sintonía con lo que quieren los investigadores, les estáis pidiendo muchísimo en temas de ética y poco en otros temas. Por favor, bajarle el nivel de control. Nosotros siempre estamos en una tensión entre la burocracia de Bruselas, que sí que nos pide que todos los euros que gastamos estén bien contabilizados, y los investigadores, prácticamente estos 22 investigadores o miembros del Consejo Científico, que es lo que les gustaría es escribir un cheque por 2 o 3 millones y déjanos en paz. Ese es un poco el dilema en el que estamos. Pero es muy importante el que cuando hay críticas del Consejo Científico son estos investigadores los que asumen la responsabilidad, y es más fácil la gestión, porque es fácil criticar a la burocracia de Bruselas, pero es más difícil cuando los científicos critican a otros científicos. Los principios, solamente la excelencia, y la excelencia es... alguien me preguntaba, ¿y qué es excelencia? ¿Qué es la definición de excelencia antes? La excelencia es lo que estos 22 magníficos investigadores traducen en estos miles de evaluadores, y estos miles de evaluadores a su vez evalúan 10 o 15.000 propuestas al año, más bien 10 o 11.000 propuestas al año, y eligen unas 1.000. Y se sientan por disciplinas, vamos a ver en un momento las disciplinas, por panel, y al final lo que sale es siempre de un nivel excelente. Había un director general, un español que se llamaba Cuqui Silva, que fue muchos años director de Agricultura y que pasó luego a la investigación, que decía, en el RC todo lo que se financia es pata negra, pero no todo lo que es pata negra se financia. Pero realmente con estos números lo que financiamos es realmente excelente. Y eso es uno de los principios fundamentales. Se puede aplicar al RC, se puede presentar uno al RC en cualquier campo de investigación, incluido las ciencias sociales y humanidades. Las ciencias sociales y humanidades representan más o menos 1/4 del presupuesto. El presupuesto se asigna por demanda. Si en un panel hay el 10% de la demanda de todas las propuestas, a ese panel se le atribuye el 10% del presupuesto que tenemos anual. Hay gente que dice, bueno, pero esto se puede manipular si presentamos muchas propuestas. Se puede manipular quizá en un año, pero cuando uno presenta una muy mala propuesta, se le bloquea para presentarse durante un par de años, y con lo cual hay una corrección en todo el tema. Cualquier investigador se puede presentar de
no importa, tenemos gente que se presenta con 26 o 27 años y tenemos gente que se presenta con 80 años. Casi todo el mundo en esto es como en la vida real, casi todo el mundo quiere ser más joven en lugar de más viejo, porque todo el mundo piensa que es más fácil obtener un grant o una subvención cuando como starting que como advance. La verdad es que nosotros pasamos mucho tiempo a ajustar los presupuestos para que la tasa de éxito sea más o menos la misma. Pero la competencia, efectivamente, bueno, los advance son gente que tiene mucha más reputación y mucha más trayectoria. Pero ya digo, todo el mundo intenta por todos los medios de parecer más joven en esto que más mayor. Una cosa muy importante en las universidades es que las instituciones que acogen al investigador para nosotros son bastante subsidiarias. La universidad, a pesar de que juega este rol fundamental en acoger a los investigadores, nosotros realmente pensamos siempre en el investigador principal. Y la universidad lo que es un vehículo para pasar los fondos al investigador. La universidad, por ello, se lleva un 25% de gastos indirectos de lo que es la subvención. Pero en cualquier momento el investigador, si no está contento con las condiciones de trabajo, puede ejercer lo que llamamos portabilidad. Simplemente dice adiós, me voy, y limpiamos las cuentas donde estamos en estos momentos y el investigador se marcha a otro sitio. En épocas pasadas, cuando la crisis aquí en España, sí vimos bastante gente irse, sobre todo del CSIC, que financia todavía un gran número de investigadores españoles, pues a otros centros en Inglaterra, en Suiza, que en aquellos momentos no tenían tantos problemas de financiación. Esto es fundamental para que el investigador, lo que queremos sobre todo en los jóvenes es que se independicen, que no sean dependientes de los investigadores más senior y que creen sus propios equipos de investigación. Y esa es la manera como el Consejo Científico piensa que se les da el poder. Cuando un investigador joven obtiene un RC, pues se le abre todo un mundo de oportunidades. Al mismo tiempo hay un poco de una maldición de aquellos que casi llegan y que por falta de financiación no llegan, porque a todos ellos se les cierran muchas oportunidades simplemente por haberse quedado a las puertas. Hay universidades en Holanda, en Alemania, que justamente son esos que se quedan en la lista de reserva nuestra los que financian porque piensan que lo merecen, y es verdad que lo merecen, o sea, se quedan a las puertas muchas veces por falta de financiación nuestra, y porque el potencial es tan grande como en los que obtienen la financiación. Ya digo, hay bastantes universidades que juegan esto, y hay bastantes países que también hacen esto, que financian las listas de reserva, si no al nivel nuestro, sí a un nivel para permitirles presentarse en otras candidaturas. Una de las cosas fundamentales es que esto es un poco como presentarse a una universidad de estas de prestigio. A veces uno no lo consigue, o a una oposición no lo consigue la primera vez, y hay que presentarse varias veces. Nosotros tenemos casos extremos de gente que se presenta hasta 7 veces antes de conseguir el grant, y es muy difícil conseguirlo a la primera. Casi todo el mundo consigue una subvención nuestra después de 2 o 3 años de presentarse. Una de las cosas que hacen los paneles es que tratan, y nosotros insistimos, de dar una buena información sobre qué le falta a una propuesta y por qué no ha tenido éxito. O sea, intentamos que no sea la carta esa típica, usted lo ha hecho muy bien, pero desafortunadamente se ha quedado, había muchas candidaturas muy buenas o muchas propuestas muy buenas, lo sentimos. Tratamos un poco de dar una información para que año tras año se mejoren las propuestas, y vemos que la gente, ese es otro de los mensajes, hay que presentarse. Yo no digo que hay gente que se presenta y lo saca la primera vez. La tasa de éxito de los que se presentan la primera vez no es del 10, es del 8. Pero sí tener esa mentalidad de que hay que intentarlo varias veces, yo creo que ayuda, y es quizá uno de los mensajes que me gustaría dejar hoy aquí. Y hay 2 cosas fundamentalmente que se juzgan.
la capacidad del investigador y la excelencia de la idea. La idea tiene, ya digo, tiene que ser algo que no sea más de lo mismo. Antes también en la reunión preparatoria hablábamos, hay premios Nobel que se presentan y con la idea esta de que, bueno, yo soy un premio Nobel, deme usted el dinero porque está todo dicho y está todo hablado. La mitad de las propuestas de los premios Nobel que no obtienen financiación porque cometen ese error. Y otra de las cosas es que el premio Nobel es un premio que se da por los logros que se han hecho a lo largo de la vida, y nosotros lo que buscamos es justo lo contrario, es el potencial que tienen de innovación, y lo buscamos sobre todo en la gente joven. 2/3 partes de la financiación va a la gente más joven, a los starting y a los consolidators. Y se miden dos cosas, eso, lo innovadora que es la idea de investigación, y lo segundo que se mide es si el investigador tiene la capacidad para llevar a cabo esa idea. Es verdad que en algunos momentos los paneles tienen mecanismos de medir eso, y nosotros tratamos muy fuerte de quitarles algunas ideas preconcebidas. Por ejemplo, la universidad, el nombre de la universidad no juega en absoluto, no debe de juzgar en absoluto en si un proyecto se financia o no. Esto es sobre todo muy importante en las universidades del este de Europa, donde dice, mire, cuando viene un señor o una señora de Oxford o Cambridge y nosotros, la Universidad de Varna en Bulgaria, pues pensamos que hay una discriminación simplemente por el lugar de donde se presenta. Esto forma parte del briefing que damos a los paneles, y la institución no tiene que jugar ningún papel. Y bueno, y parte del razonamiento es que en cualquier momento, si eso fuera verdad, no podrían ejercer la portabilidad. O sea, iría unido también a la universidad. La universidad es solamente para nosotros un vehículo. A las universidades no les gusta mucho, es verdad, el que demos todo este poder al investigador, pero ya digo, forma parte de la idea fundamental de creación. Utilizan a veces también proxies como el factor H de las publicaciones, el impacto que tengan las publicaciones. Nosotros tratamos de limitarlo. En algunos campos esto es más importante que en otros. En ciencias de la vida, por ejemplo, uno lo primero que mira es cuál es el factor H de impacto. En otros campos, en ciencias sociales y humanidades, esto es algo totalmente desconocido. Muchos de ellos publican una vez. En matemáticas se publica una vez en la vida, y se publica un libro y poco más. No hay esta competición. Pero ya digo, en campos como ciencias de la vida, todo el mundo tiene que venir con publicaciones como Nature, Science, Cell, y de nuevo nosotros insistimos en que esto no tiene que ser así. Es muy difícil, igual que en otros temas, el quitar esta predisposición casi inconsciente de la gente. Pero lo decimos sin ningún tipo de... lo repetimos, lo insistimos siempre, de que por favor solamente juzguen dos cosas: la calidad de la idea y la capacidad de este investigador o investigadora para traducirlo en una realidad potencial, aunque... Hay ideas, y ya vamos a ver dentro de un momento, hay ideas, lógicamente esto es alto riesgo, en donde la gente es libre de cambiar. A los 2 o 3 meses esa idea se demuestra que no es viable, y lo único que hacen es cambiar completamente de dirección. Todo este montaje, que parece muy sencillo, es realmente el fruto de los investigadores. Los investigadores no querían otro instrumento donde se garanticen resultados. Una de las primeras lecciones que yo aprendí hablando con los investigadores es que hay dos palabras malditas, o dos expresiones malditas. Una es un paquete de trabajo, un work package, y el otro es un deliverable, un objetivo. Estas dos expresiones, cuando yo las utilicé por primera vez, el presidente del Consejo Científico, entonces el profesor Cafatos, que me dice: si vuelves a usar estas dos expresiones, te devolvemos a la Comisión Europea. O sea que son dos cosas. No hay esa noción de objetivos, sino que es crear el conocimiento por crear el conocimiento.
muy distinto del resto del programa marco. De todas maneras, estamos organizados y una de las cosas bonitas del RC es que yo todavía lo entiendo. Lo distinto de todo de esta transparencia, donde había un montón de instrumentos, es que uno se pierde en todo eso. Nosotros tenemos 3 tipos de subvención, una para los jóvenes, otras para los de edad media y otro para los más viejos o las más viejas. Y eso es todo lo que hay realmente. Esto es el 90% del presupuesto, los starting, los consolidators y los advance. Y realmente los startings y los consolidators, en realidad los 3 es lo mismo, lo que pasa es que los dividimos por edad, porque los paneles no tendrían capacidad, los convocamos a distintas épocas del año para que haya una capacidad de evaluación correcta de las propuestas. Se presentan a estas 3 llamadas a propuestas, se publican una vez al año y se presentan más o menos 3.000, 2.500 y 2.000 propuestas. Y ya digo, intentamos que la tasa de éxito sea más o menos la misma. Financiamos unos 1.000 proyectos al año, 1.100 proyectos, y la subvención media es de 1,5 millones, 2 millones de euros. Y más o menos dejamos al investigador libre durante 5 años. A la investigadora monta un equipo de 5 o 6 personas, postdocs, PhDs, técnicos de laboratorio. En teoría, nosotros decimos que son libres para fijar el 70% de la subvención se gasta en sueldos y el 30% restante se gasta, bueno, hay el 25%, aparte del 25% que se lleva la institución para albergar el proyecto, de gastos indirectos, que es dinero, 2 millones, pues son medio millón de euros. El resto, ya digo, son casi todos sueldos. Hay algo para equipos. Nosotros no pagamos el equipo completo, sino la depreciación del equipo durante los 5 años que está ahí. Hay gente que intenta comprar algo en el último día para gastarse todo el dinero que nos han gastado en 5 años, y eso no funciona, porque sí, les aplicamos una depreciación de un día, lo cual no consiguen mucho de todo esto. Y bueno, durante esos 5 años tienen que mandar unos informes financieros cada 18 meses, donde prácticamente son 3 hojas donde dicen: me he gastado tanto, por favor, volverme a mandar tesorería, que no tengo tesorería. Y a mitad del proyecto se les pide un informe científico, y luego al final del proyecto. Un informe científico donde no hay obligación de resultados, de nuevo, pero sí quisiéramos saber, bueno, qué publicaciones, lo que se saca de aquí son sobre todo publicaciones de un programa como este, qué publicaciones se han hecho, con qué impacto, y ahí es un poco contradictorio de que nosotros no midamos el impacto, pero tenemos que justificar un poco qué es lo que, delante de la autoridad presupuestaria, qué es lo que financiamos. A la autoridad presupuestaria a veces nos decepcionan porque dicen: bueno, ustedes han costado 100.000 euros por página publicada. Digo, no, eso no es como nosotros medimos el impacto. Nosotros medimos el impacto porque se están creando nuevos sectores y nuevas áreas de conocimiento. Como todo buen programa, cuando hay 22 científicos brillantes, es muy difícil. Yo, como gestor, a mí me gustaría seguir solamente sencillo, con estas 3 instrumentos fundamentales donde nos gastamos el 90% del presupuesto. Pero cuando se reúnen 22 científicos 5 veces al año, es casi imposible, 22 científicos brillantes, es casi imposible decir: oye, ¿por qué no creamos un nuevo instrumento que tenga un nuevo tipo de... que tenga para un nicho concreto de necesidades del mundo investigador? El primero, yo lo considero personalmente como una concesión a los innovadores, y yo los veo de alguna manera no como... vuelvo a meterme en temas de corrección política. Hay una idea de que toda esta investigación en algún momento se traduzca en empresas y en trabajos, y lógicamente los políticos que tenemos en Bruselas, los comisarios, en nuestro caso es el comisario Moedas, pero a todos los que han venido, lo que buscan son poder justificar un programa como este, los 2.000 millones al año, en términos de trabajo, de puestos de trabajo creados. Nosotros tenemos aplicaciones de todo esto que, aunque no los pidamos, les damos 150.000 euros al año para que busquen
aplicaciones potenciales de la investigación que sale de esto. A veces están directamente relacionadas con la investigación y a veces no. Yo recuerdo un proof of concept de estos de 150.000 euros, que me parece que venía además de un instituto en Alicante, donde descubren una nueva fuente de luz y tiene aplicaciones para la depilación en las poblaciones. Parece ser que la depilación, y yo de esto no sé mucho, solamente funciona en individuos donde hay mucho contraste entre la piel y el color del pelo. Funciona muy bien entonces en individuos con el pelo de color oscuro y piel más bien blanca. Pero tiene un problema, y es que en los países escandinavos eso no funciona así. Entonces la fuente esta de luz parece ser que funciona muy bien para la depilación en los países nórdicos. Bueno, entonces este es uno de los muchos proof of concept. Cuando nosotros se lo contamos a los investigadores, nos miran como diciendo, estáis vendiendo el programa como Coca-Cola Light o algo de esto. Esto no es lo de lo... Pero al político le encanta este programa. Nosotros nos gastamos un 1% del presupuesto, un 1,2, y algunas veces pasamos hablando con los políticos solamente de proof of concept y nada de lo que hacemos realmente en la investigación. La investigación fundamental es muy difícil de entender. Muchos de estos proyectos hay que ser un especialista en ciencias de la vida, bueno, en los proyectos de biología. Los de ciencias sociales y humanidades, de alguna manera todo el mundo parece que es especialista en esto, aunque yo creo que es muy complicado también, pero es más fácil entender un proyecto de ciencias sociales y humanidades que un proyecto en biología o en bioquímica o en física teórica. Entonces todo el mundo opina. Pero lo cierto es que, ya digo, el proof of concept es algo que hicimos muy al principio y al que le sacamos mucho rédito y solamente le dedicamos un 1% del proyecto. Hay una serie, para mí el momento fundamental sería si creamos uno de estos famosos gafas, de estos, un Google, me parece que en Bruselas todo el mundo habla ahora de unicornios, de empresas de más de 1.000 millones de euros de cifra de negocios. Estamos muy lejos de esto. Yo creo que tenemos algunas que están buscando financiación por 30, 40, 50 millones de euros, pero no estamos todavía cerca de los 1.000 millones de facturación. Y luego los investigadores, y yo también pienso que son ganas a veces de hacer las cosas más complejas de lo que... A mí me gustaría que hubiera más dinero y más dedicada a estos tres instrumentos básicos, pero yo no soy el que decido, los que deciden son los científicos. Me gustaría porque me parece que es más el espíritu del RC y porque es más fácil de gestionar, lógicamente, que eso es mi trabajo. Gestionar más de lo mismo es mucho más fácil que gestionar algo completamente distinto. Los Synergy Grants se vuelven a crear en la convocatoria del año pasado y no son, la comunidad científica los vuelve a están todos muy condicionados por cómo se financia en Bruselas, de 3 o 4 Estados miembros, un poco de aplicado, un poco de fundamental. Aquí se buscan 2 o 4 investigadores, pueden ser 2 físicos del mismo pasillo, y que trabajen en un problema que sea más complejo, más interdisciplinar que lo que puede dar de sí un grant de 2 o 3 millones. Se les financia con 10 millones de euros y se les financia por 6 millones. Y bueno, la tasa de éxito en las primeras convocatorias fue bajísima, del 2-3%. Hemos conseguido poner más dinero. Casi todo sale de Advanced Grants, casi todos son Advanced Grants, que se unen en un equipo de 2 o 3. Y no tiene que ser, muchos de ellos caen en la trampa, de decir, voy a poner un griego, un danés, un inglés, no sé qué, porque esto en Bruselas se vende bien. Mala receta para nosotros para que esto funcione. Y bueno, en la segunda convocatoria hicimos una experiencia piloto en el 2012 y 13. Vimos que lo que se financiaba era realmente extraordinario, mucho mejor, vamos, de una calidad. Estos realmente ya son el top de top. Si lo otro es muy bueno, esto ya es impresionante. Pero solo financiamos 20 y tantos proyectos y ahora hemos financiado otros 30, me parece, en la convocatoria del 2018. ¿Y cómo se divide el mundo para nosotros? Porque en algún momento hay que financiar. Cuando llegan las 10.000 propuestas a Bruselas, hay que asignarlas a paneles. Muchas veces el investigador principal dice, ¿y a qué panel me presento?
En la propuesta hay que decir, bueno, yo quiero que me lo evalúe tal panel. De todas maneras, siempre hay algunas dudas. Ya digo que hay proyectos hoy en día que pueden ser SH4, The Human Mind and Its Complexity, casi todo esto, y muchos en biología, donde se mezclan las disciplinas. Si el panel piensa que necesita la opinión de otro panel o simplemente que no es competente, no hay ningún problema. Lo manda al otro panel a evaluar o pide la opinión de otro panel. O sea que se le pide al investigador que decida cuál es el panel que piensa donde puede corresponder, pero si lo elige mal, el sistema lo autocorrige. Tenemos 9 paneles en el área de ciencias de la vida, 10 en ciencias físicas e ingeniería y 6 en ciencias sociales y humanidades. La repartición más o menos en estos días está en el 48-49% está en ciencias físicas e ingeniería. Ciencias de la vida es el 25-26% y ciencias sociales y humanidades el 24% de estos 2.000 millones. Lo que ha crecido más ha sido ciencias sociales y humanidades, porque en épocas de crisis ha sido quizá donde más los Estados miembros han recortado financiación, y es donde nosotros seguimos financiando bastante, sin ningún tipo de problema metafísico, el tema de ciencias sociales y humanidades. Ya digo que hay áreas en ciencias sociales y humanidades que son muy humanidades, y áreas donde son mucho más cercanas a lo que serían ciencias duras, pero nosotros no tenemos ningún tipo de problema en financiar, por ejemplo, proyectos en historia, en arqueología. Todo este tipo de cosas se financian sin ningún problema. ¿Qué más puedo decir de esto? Los paneles, sí, cada uno tiene 15, 16 personas, y a su vez son más bien van a juzgar la propuesta, pero también a veces son tan específicas las propuestas que se pide a evaluadores remotos que eligen los paneles. A los paneles los eligen, a los peer reviewers, estos los eligen los miembros del Consejo Científico, y a su vez los paneles eligen a algunos evaluadores remotos que hacen que cada proyecto lo evalúan entre 2 y 10 personas de fuera, de manera remota. Para los startings y los consolidators hay que ir a Bruselas a una entrevista. Normalmente se descartan 2/3 partes en la fase 1 de lectura del proyecto, y luego hay una tercera parte que termina en Bruselas para entrevistas. Las entrevistas duran media hora. A mí me llama siempre la atención que los investigadores son increíbles, porque tienen normalmente entre 10 y 15 minutos para presentar la propuesta, y el reloj se para a los 9 minutos 59 segundos. Yo no sé cómo hacen yo puedo hablar por 3 horas aquí, pero ellos lo tienen realmente medido. Hay, y es verdad, como la oficina que hemos oído al principio de apoyo a los proyectos, gente que prepara esta presentación, que hace una crítica de la propuesta. Nosotros nos gusta pensar que, de nuevo, que por mucho que se presenten, y bueno, el sitio donde más hay esto es quizá en Inglaterra, donde hay toda una serie de gente especialista en marketing y todo esto. Ya digo que hay proyectos donde el investigador simplemente por la fuerza de la idea consigue el proyecto, y nosotros vemos o los paneles ven a través de esto si alguien. Una de las ideas de la entrevista es justamente ver si alguien es todo fachada y no hay contenido, o si realmente hay contenido. A mí me gusta hablar de uno de los premios Nobel, Novoselov, que la primera propuesta, la tasa de éxito fueron 3%, el sistema no se había ajustado todavía, y Novoselov es un ruso que está en la Universidad de Manchester, que tuvo un premio Nobel por el grafeno, y la verdad es que Novoselov hablaba fatal inglés y se expresaba con muchas dificultades, y aún así la idea consiguió convencer al panel de que aquella idea era impresionante. Pero
pero la tasa de éxito mayor entre los Estados miembros es Francia, que es un país donde tradicionalmente no se habla bien inglés, o sea que no es lo educado y lo correcto de la presentación y lo preparado de la presentación lo que realmente determina el éxito, o por lo menos nosotros lo estructuramos de esa manera. La agencia ejecutiva es una agencia donde donde, ya digo, lo único que hacemos es organizamos las evaluaciones, ayudamos a los paneles a identificar a los evaluadores. Hoy en día con sistemas de inteligencia artificial, con keywords, podemos dar palabras clave, podemos dar muchas sugerencias que son tan buenas o mejores como lo de los paneles, y tenemos yo alguna vez creo que vamos a llegar al momento donde una máquina evalúe las propuestas automáticamente y casi con mejores criterios que los paneles, y donde otra máquina otorgue las subvenciones, pero vamos, estamos lejos de todo eso por el momento. O sea, todavía hago falta yo y algunos más aquí. De todas maneras, hay dos departamentos, esto es un organigrama muy típico de la comisión, y hay dos departamentos. Hay un departamento científico, donde solo hay gente que son doctores de muy reciente graduación y que siguen en contacto con la ciencia, que acompañan los paneles, que sugieren evaluadores. Ese es el departamento. Nosotros en Bruselas siempre vamos por letras, departamento B, pero es el departamento científico, y que prácticamente tiene la mitad de los recursos de la agencia. Y luego hay un departamento financiero, que es el que, una vez que se ha evaluado el proyecto y se ha seleccionado, es el que acompaña. Ya digo, esta gente lo tiene más fácil porque lo único que hace es que cada 18 meses manda la tesorería para que se mantenga más o menos en un 40%. Nosotros mandamos un 40% nada más que empieza el proyecto del proyecto, para que tenga el proyecto tesorería, y luego a medida que se va gastando la vamos rellenando. Y luego hay un departamento típico tenemos bastantes juristas, porque en un programa donde el 90% de los clientes no salen satisfechos, pues nos buscan las cosquillas con temas de estos formales, de que, oiga, y usted me ha contestado en 11 días y aquí dice que es 10 días, así que lo voy a llevar a los tribunales porque no me ha contestado, y estas cosas. Se puede quejar uno sobre el panel, pero el panel es soberano sobre la parte científica. O sea, no se puede contestar que el panel ha mal evaluado la propuesta. Se puede contestar que ha habido un error formal y de que, bueno, ha habido un evaluador que simplemente no ha contestado a las preguntas, o que estaba evaluando otro proyecto por error. Ese es el tipo de quejas que tenemos nosotros. Ciencias sociales y humanidades tienen más quejas que los demás, eso sí que es verdad, pero eso no sé si es que viene con la profesión o no sé qué. Yo creo que se quejan más que los otros. Esa es una observación personal. Yo soy ingeniero de profesión y entonces yo sé que cuando viene una queja larga de 10 páginas, digo, ¿y esto quién lo ha escrito? Digo, suele ser alguien de ciencias sociales y humanidades, pero no siempre, no siempre. Nos gastamos más o menos el 2,4% del presupuesto que tenemos asignado de los 2.000 millones en administración. A nosotros nos gusta pensar que es poco, y nos gusta ser más rápidos, más baratos. Los chinos nos ganan. Los chinos se gastan el 1% del presupuesto y no evalúan 10.000, evalúan 200.000 propuestas al año, pero su sistema es de otro orden de magnitud que el nuestro, y no sé si tiene la calidad que tiene el nuestro, pero seguro que los chinos realmente están avanzando incluso en el top 1%, aunque quedan muy lejos de los americanos y quedan muy lejos de nosotros. El presupuesto. Nosotros empezamos en el año 2007, que no existíamos, con 300 millones, y luego durante los 7 primeros años pues nos iban dando 250 millones más al año, hasta terminar el año 2013. Los dos colores es porque estaba el 7º programa marco y ahora estamos en el Horizonte 2020,
Y luego los programas marcos, cuando Bruselas financia con los Estados miembros la financiación a 7 años, pues lo que hacen normalmente los Estados miembros es que dan menos dinero al principio y comprometen más dinero al final, pensando que al final las cosas no van a ser ellos, pero bueno, al final tienen que mandar el dinero. Y lo cierto es que incluso hoy en día, con la crisis, hemos conseguido mantener este perfil de presupuestos. Estamos en 2.000 millones y vamos a pasar en el 2019 a los 2.200, 2.300 el año que viene. Ya digo que da para 1.000 y pico subvenciones al año de presupuesto. Pero sí, en valor anual, una vez que nos estabilizamos en el 2013, tampoco hemos crecido mucho. Para el próximo programa marco, que se llama Horizonte Europe, la propuesta es más o menos de aumentar el 30% el dinero. Todo va a depender del famoso Brexit, y todo va a depender de si los Estados miembros rellenan el vacío de Brexit o simplemente reducen para nosotros Inglaterra representa el 15% del presupuesto, pero Inglaterra es una fuente de excelencia impresionante y reciben casi el 22% de nuestras subvenciones. Hay que decir que Inglaterra, la mitad de los investigadores que tienen subvenciones nuestras no son ingleses. Inglaterra funciona un poco como Estados Unidos, es un imán de atracción para todos los investigadores de todo el mundo. Nosotros aceptamos investigadores de todo el mundo siempre que tengan base en Europa, siempre que tengan base en un Estado miembro. E incluso la base puede ser la mitad del tiempo. O sea, lo que sí exigimos es que pasen la mitad del tiempo en Europa. Esto lo hacemos sobre todo para atraer americanos, japoneses, que muchas veces tienen una doble nacionalidad o doble contrato. Tienen un contrato con una universidad americana y un contrato con una universidad europea, y de esa manera mantienen la doble afiliación con nosotros. Pasan la mitad del tiempo en Europa y la mitad del tiempo en Estados Unidos. Sí, eso es. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, puedo incluso responderla antes de terminar. Estos son los proyectos por país. Y bueno, ya decía que Inglaterra se lleva el UK se lleva casi todo. Está dividido además entre Advanced, Consolidators y Starting. España está allí, número 3, 6, 7, 8, con 479 grants. En total, el 479 grants, bueno, es casi 1.000 millones de euros en dinero. Hay una buena proporción entre Advance. Siempre la secretaria de Estado anterior, Carmen Vela, se quejaba de que no había suficientes Advance Grants. Y es verdad que en España los Advance Grants han tenido siempre bastante más vergüenza presentarse a jugarse la reputación en el RC que los Starting y los Consolidators. Hay países, yo no sé si las siguientes por tasa de éxito, que a mí me gusta más para medir la capacidad de un país. Los países que mejor lo hacen de los Estados miembros están en el 15% de tasa de éxito. Y es curioso porque hay sistemas totalmente liberales, como los Países Bajos, donde no hay ningún tipo de filtro de los países que se presentan. Y hay países muy centralizados, como Francia, donde todo pasa por el centro el CNRS, que es un poco el CSIC nuestro, y donde además hay un filtro donde dicen los franceses no permiten que todos los franceses se presenten, sino que incentivan a algunos y desaconsejan a otros presentarse. Controlan el denominador de la tasa de éxito, o sea que tienen un 15%, pero porque las propuestas están muy filtradas. Luego hay otros países donde todo vale. El Reino Unido yo creo que es uno de ellos. No hay ningún tipo de filtro, todo el mundo que quiere se presenta, y lo que pasa es que hay mucha excelencia allí. España ahí ya lo hace no lo hace mal, hace un 8% de tasa de éxito. La media, ya digo, está alrededor del 10%, está por debajo de la media. Ahí hay países, amigo, nosotros tenemos varios problemas políticos. Uno de ellos es los países que están sobre todo a la izquierda, los países estos que llamamos EU13, los últimos que entraron en la Unión Europea.
estos países no son muy competitivos en investigación. A mí me gusta dar el caso de Bulgaria, que está ahí con un 2%. Me parece que el presupuesto de Bulgaria son 10 millones de personas, o sea, una cuarta parte más o menos de España, pero tienen un presupuesto de investigación a nivel público de 40 millones de euros, nada más. Casi todos, cuando uno va a Bulgaria, yo estaba en Bulgaria, pues casi todos, la edad media está entre 60 y 70 años. La Academia esta de Ciencias de Bulgaria, pues es una serie de señores y son todos señores, por cierto, hay poca señora allí en Bulgaria haciendo investigación, y son todos, yo creo que gente que hizo investigación en su día, muy del sistema antiguo, pero vamos, en temas de estos de publicaciones, de investigación de punta, están muy lejos. El resultado es un 2%. Algunas veces hemos cometido el error de decir, bueno, presentaros y a ver si suena la flauta. Ese es el caso de Polonia. En Polonia también es el 2%, un país casi como el nuestro, de población, con una gran tradición científica. Marie Curie era de Polonia, pero vamos, hay otros por ahí, Copérnico me parece que era también de Polonia. Todos llevan universidades desde la Edad Media, hay 2 o 3, me parece que en Cracovia y en Varsovia, y el dinero se reparte simplemente según el número de estudiantes, no se reparte según la excelencia. El modelo completamente distinto del Reino Unido, donde los fondos de las universidades muchas veces dependen de la capacidad de investigación de los investigadores. Polonia tiene el 2% y fuimos una vez allí, bueno, yo fui allí personalmente. Han creado una copia exacta del ERC, que se llama el NCN. Hay 25 paneles, 22 miembros del Consejo Científico. Es distinto porque hay un par de sacerdotes que llevan cuello y alzado y todo eso. O sea, nosotros no tenemos estos, más bien son agnósticos los nuestros, pero sí es distinto pero conocen las reglas mejor que yo, y yo las conozco bastante bien, pero ellos le conocen realmente la letra pequeña de las convocatorias. Y les dijimos, bueno, ¿por qué no aumentáis la tasa de éxito presentándoos? El resultado fue que nos llenaron de propuestas malas y los paneles estaban todos bloqueados, y ese año la tasa de éxito bajó al 1% o algo así. O sea, que no es suficiente presentarse en número, hay que tener las dos cosas, hay que tener la buena idea y hay que tener la capacidad de presentarse. Y luego hay 2 países, a mí me gusta hablar mucho de esta gráfica, me puedo pasar una hora hablando de ella. Hay 2 países aquí que son, a efectos de la investigación, no son Estados miembros, pero a efectos de la investigación contribuyen un presupuesto y se consideran casi Estados miembros. Los llamamos Estados asociados, son todos los que están a la derecha del 22% que es Suiza. Suiza, Israel, Noruega, Islandia, me parece que es Turquía, y el otro no lo sé quién es, RS. No sé si es... habrá que mirarlo. De todas maneras, la tasa de éxito de Suiza es el 22%. Ellos contribuyen al programa marco y a efectos del programa marco tienen todos los derechos y todas las obligaciones del programa marco, e Israel con un 19%. Antes, hablando con el rector, los suizos tienen una política que es un poco como la política de fútbol del Real Madrid y del Barcelona. En cuanto hay un investigador de todos estos, ellos nada más salen los anuncios de los resultados de las convocatorias, el vicerrector de investigación empieza a llamar a todo el mundo y el rector, y empiezan a llamar y dice, oye, mira, si os venís aquí, si te vienes aquí, nosotros te damos 2 años, la financiación nuestra son por 5 años, te damos 2 años más de investigación, conseguimos un trabajo para tu acompañante. Te damos tenure, te damos un contrato permanente. Es condición indispensable tener un RC Grant para tener un contrato permanente en la universidad. Te doblamos el sueldo, porque el sueldo no te lo doblamos nosotros, te lo dobla la subvención. Y bueno, y pide por esa boquita porque te lo vamos a dar, ¿no? Ese es el tipo de condiciones que Suiza da. Suiza canibaliza de alguna manera muchos de los, si se puede decir así, algunos de nuestros mejores, se los lleva a estas 2 grandes universidades que hay allí, EPFL en Lausanne y ETH en Zúrich. Me parece que hay también una en Ginebra en economía, que es muy buena, pero esa solamente es en un campo. Estas 2 universidades pues contribuyen a ese 22%.
Los israelíes o israelitas tienen otra estrategia, esos sí que son todo competición. Esos identifican, Israel es un país con mucha tradición transatlántica, y ahí al investigador, otra vez el vicerrector de investigación, los tiene todos catalogados en qué año se van a presentar al RC, y si no sacan una beca en el RC, una subvención, la frase es, bueno, tienes que ir a algún otro sitio a buscarte un trabajo porque lo has perdido. Pero ese tipo de competencia, ese es el 19% que justifica las universidades inglesas, ya digo, son distintas, hay más esa tradición americana de mucho movimiento, y los franceses no lo hacen nada mal. Yo lo que bueno, y el dinero no da la felicidad, y esto es verdad. Porque hay un país aquí, y con eso termino hablando de esta gráfica, Noruega. Yo he estado en Noruega, y Noruega tiene una tasa de éxito del 8, algunas veces del 7, se compara muchísimo con Finlandia, con Dinamarca. Dinamarca tiene, ¿dónde está Dinamarca? DK, el 11%. Todos los países escandinavos siempre están comparándose ellos cuatro: Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Y entonces hay una competición entre ellos, pero Noruega se gasta el 4% del PIB en investigación. El 4%. Me parece que nosotros estamos en el 1 y pico, el 1,8 o algo así del PIB. Pero el problema de Noruega es que cuando uno va a Noruega, todo el mundo dice, bueno, aquí hay una calidad de vida y la relación entre el trabajo y la calidad de vida es excelente. A las 3 nos vamos aquí al lago. Casi todos ellos han crecido en la misma universidad donde han hecho sus estudios de doctorado. En muchos de estos países los doctorandos vienen de fuera, casi por obligación. Muchos de ellos han pasado tiempo en Estados Unidos, en Inglaterra, antes de volver. Noruega es totalmente cerrado en sí mismo porque hay mucho dinero. Las subvenciones, cuando uno pierde un grant en Noruega nuestro, que son de 2 o 3 millones, el gobierno noruego les da 5 millones de euros. Claro, el dinero no es lo que hace competitivo el sistema. Yo creo que no está lo suficientemente tensionado para ser competitivo. Pero el dinero, lógicamente, ayuda en muchos de estos sitios. Ya digo, Bulgaria es un caso extremo. Para Bulgaria es muy difícil competir con nosotros. Este es un problema político muy grande, y un problema, además, donde cada 7 años que tenemos que ir delante de la autoridad presupuestaria, pues nos complican muchísimo la vida. Yo siempre digo que la idea fácil, que es financiar excelencia nada más, siempre está cuestionada por temas políticos. Y un tema político importante es la participación de todos estos estados que vemos a la derecha. No todos son creados iguales, porque ahí está Hungría, un país que últimamente, por cierto, tiene bastantes problemas políticos, pero Hungría es una excepción dentro de esos países porque hay una tradición. La Academia Húngara de Ciencias está bien financiada y son muy competitivos, tienen el 9%, o sea, tienen una tasa de éxito mayor que la española. O sea, que no se puede hablar de un solo país y de un solo o de bloques de países. Detrás de cada uno de ellos hay toda una historia que hay que ver. Yo estuve 5 años en Washington, y la National Science Foundation una vez vino y dice, vamos a conectar a todas las universidades, de élites europeas con algo que se llamaba entonces Internet 2. Una red de alta velocidad. Me parece que en aquel entonces hablaban de gigabits. Hoy en día un gigabit lo tiene cualquiera, o muchos. Y entonces me preguntaron, yo era el consejero científico en Washington de la Unión, y me preguntaron, dinos cuáles son las universidades, 2 por país, donde se pueda conectar esta red de alta velocidad. Yo me fui inmediatamente a ver a los alemanes, y los alemanes, la primera respuesta que me dice, mira, en Alemania todas las universidades son iguales. Todas las universidades son públicas, y si quieres te damos 80 nombres, pero no te podemos dar 2. Eso es ilegal y además no podemos hacerlo. Y más o menos esa fue la respuesta entonces, estoy hablando del año 99, 2000,
Esa fue la respuesta que obtuve. Hoy, si tuviera que dar una respuesta a la National Science Foundation, ya no me lo piden, pero este sería el ranking de universidades que yo daría para conectarse a una red de alta velocidad. El 50% de nuestros grants terminan en 50 universidades, pero hay un 50%, o sea, la otra cara de la moneda, que va a 650 universidades, y muchas de ellas tienen 1 o 2 grants. O sea, no es verdad que esto sea un club cerrado de élite. Ya digo que para nosotros, políticamente, lo mejor sería que hubiera grants en todos sitios y de todos los países y de todo tipo de universidades. Pero sí que es verdad que hay una concentración de la excelencia en estas universidades. España funciona, España es la última línea ahí en esto, y es el CSIC, la institución. No funciona igual que Francia con el CNRS, que es el que tiene más número de grants de todas las listas, que tiene 457 en total. Cambridge solamente tiene 200 y pico grants, 233. Hay cosas curiosas en esta gráfica. Por ejemplo, hay universidades que lo hacen bien todo. Las de arriba tienen grants en ciencias de la vida, en ciencias físicas, ingeniería y en ciencias sociales y humanidades. Pero yo diría que el Instituto Tecnológico de Zúrich o el Weizmann o algunos de estos no son buenos sitios para hacer ciencias sociales y humanidades, porque prácticamente están concentrados en algunas disciplinas. Y en cambio otros son solamente en ciencias de la vida o en las universidades holandesas. De alguna manera tienen una gran tradición en ciencias sociales y humanidades. Y no sé, estoy mirando por ejemplo la Universidad de Ámsterdam, donde la gran mayoría de los grants son en ciencias sociales y humanidades. El sistema nuestro sí que está enfocado a universidades, ya digo, pero los países se organizan de maneras muy distintas. El CNRS, Max Planck, Helmholtz en el INSERM en Francia, el CSIC, son instituciones con las que nosotros financiamos los grants. En Francia el sistema es que nosotros firmamos con el CNRS, pero la investigación se hace en lo que llaman unidades mixtas de investigación, que son universidades al final. Y entonces a las universidades les gustaría apuntarse las medallas, pero nosotros computamos solo con quién firmamos los grants. Y de alguna manera, y esto es un poco en contradicción, que nosotros financiamos alto riesgo, hay una correlación muy grande, la correlación es del 0,97, prácticamente lo da todo, entre el factor de impacto de las universidades, la cantidad de publicaciones de alto impacto y el número de grants que los países funcionan. Ya digo que mucha gente de nosotros interpretan esto como diciendo: vosotros no financiáis alto riesgo, lo que financiáis es gente que tiene muy buenas publicaciones. Es muy difícil, debo decir, que con un sistema de pares, de peer review, el que los paneles, cuando no entienden un proyecto, cuando les parece, yo siempre digo, financiar un proyecto en astronomía de esta galaxia es fácil. Financiarlo de 4 o 5 galaxias más allá, probablemente digan: esto no es realista, esto es ciencia ficción, y eso hay que declinarlo en cada panel, lo que es alto riesgo y lo que es realista en cuanto a lo que se puede hacer con el estado de la ciencia. Esto contradice, ya digo, un poco lo que nosotros decimos de alto riesgo, pero sí que es verdad que hay una relación fuerte entre lo que se produce científicamente. España está prácticamente ahí a nivel de potencial, en cuanto al número de grants. Los países, como siempre, que se salen, bueno, Israel, Suiza, que están por encima de la curva, Holanda, y los países que están muy, muy por debajo, pues son Grecia, la República Checa, Polonia, que están ahí al TR, que yo pienso que es Turquía. Y luego, esta gráfica también es interesante porque muestra la capacidad de atracción de un sistema científico. En el Reino Unido, antes decía, la mitad de los científicos, los azules son no ingleses en Inglaterra. Y los ingleses, y más o menos son la mitad de toda la población de grants que tienen los ingleses.
El color este rojo Burdeos son ingleses en Inglaterra y el color verde son ingleses fuera de Inglaterra. Y ahí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, un país muy cercano al nuestro, Italia es un sistema, yo diría que bastante por debajo del nuestro en cuanto a todavía con más reglas y con más cortapisas para los investigadores. Los italianos, la mitad de los italianos están fuera, casi todos están en Italia y en Inglaterra. Los italianos nos escriben cartas diciendo, mire, cuando nos dan un grant nosotros no podemos contratar gente, porque una de las cosas que pedimos es al investigador principal tiene que tener la libertad para contratar su equipo. Los italianos tienen todo tipo de escalas de sueldos donde no pueden pagar sobresueldos y, en fin, los italianos terminan yéndose todos a Suiza. Hay países, y los alemanes también, muchos de los alemanes, la curva esta, la segunda barra aquí verde, muchos de ellos están también en Suiza. Suiza les da muchas más condiciones favorables, hay exenciones fiscales, hay, ya digo, todo tipo de ventajas, y entonces los alemanes terminan en Suiza. Luego hay países, Israel, que es una anomalía en todo, Israel es incapaz, no es incapaz, pero es muy difícil para Israel, en ese ambiente tan hostil de casi guerra en el que están, de atraer investigadores que no sean de Israel. Los pocos que hay, me imagino que son doble nacionalidad, Israel europea o Israel americana, pero es muy difícil. Hay países como Austria donde hay más investigadores de fuera que de dentro. En algunas convocatorias todas las subvenciones que hemos dado en Austria eran de no austriacos. Y ahí hay 2 o 3 instituciones interesantes. En Austria hay algo que se llama el IST, y el IST es un centro fundado solamente de excelencia y que solo está financiado prácticamente 7 de cada 8, igual que en Weizmann, son subvenciones nuestras, de los profesores. O sea, hay algunos departamentos donde 7 o 8 de cada 10 profesores tienen una subvención nuestra en Austria y en el IST. En Hungría hay un centro CEU, Centro Europeo Universitario, que últimamente está en las noticias porque Orbán quiere cerrarlo. Me parece que tiene alguna financiación de Soros y hay una pelea política entre ellos, pero también es de estos donde solamente aceptan grantees nuestros. Lo crean en parte porque las universidades tienen muchos problemas de dar libertad a los investigadores. Entonces, este es un mecanismo cuasi privado, cuasi público, para poder, donde hay mucha más libertad de contratación y de que las reglas sean más. Nosotros aceptamos las reglas de la institución. O sea, si la institución, por ejemplo en Inglaterra, dice nosotros pagamos lo que el investigador nos pida y pensamos nosotros que vale, nosotros entonces reembolsamos ese sueldo. O sea, no hay, la única regla en la investigación inglesa es que los sueldos son libres y se establecen según la valía del investigador. El problema es que en muchos de estos países, las universidades públicas, me imagino que aquí también, hay unas tablas salariales y no se puede uno saltar las tablas salariales. Entonces, lo único que damos es un top-up de 8.000 euros al año. Por regla se puede subir el sueldo 8.000 euros si uno obtiene una financiación anualmente, pero eso no es muchas veces suficiente para justificar que no se vayan a otro sitio. O sea que pero de nuevo, los padres o las madres fundadoras de todo esto lo que decían es, el problema no es el ERC, el problema es que las reglas tienen que cambiar para que estas universidades sean competitivas. Yo sé que desde Bruselas esto es fácil decirlo, porque bueno, el problema no es solo de aquí, el problema es de muchos países. Y nosotros llegamos desde Bruselas, les damos la receta mágica y nos miran como diciendo, vale, pero yo esto no lo puedo hacer. O sea, que seguimos en las mismas. Un tema que está de moda, sobre todo por el 8 de marzo, es el tema de género. Tema que el tema político más grande es el de los 13, el de los estados estos nuevos,
Este tema fue en su día más importante. La tasa de éxito de hombres y mujeres es interesante, que en la barra oscura es la de las mujeres y la barra así en barritas es el de los hombres, o en gris. En ciencias de la vida, que es un campo dominado por las mujeres, en general hay muchas más mujeres investigadoras que hombres. En las ciencias de la vida, la tasa de éxitos, y siempre ha sido así desde el 2007, los hombres tienen una tasa de éxito de casi un par de puntos más alto que las mujeres. En ciencias, en los otros dos campos, lo contrario sucede, y al final, si tomamos todas las áreas del conocimiento, está emparejado. Lo que sí que es verdad es que, y esto está un poco por encima, nosotros representamos el 1 o el 2% de la financiación en investigación de base. Casi todo sigue ocurriendo a nivel europeo. Casi todo sigue ocurriendo en los CSIC, en los CNRS, en Max Planck. Pero lo que sí que es verdad es que nosotros, no tenemos, en ciertas áreas, no tenemos prácticamente mujeres que se presentan. En otras, ya digo, como ciencias de la vida, se presentan muchas. En áreas como matemáticas, en ingeniería informática, en computer science, hay muy pocas. En matemáticas, ayer comentábamos con alguien, la clase de Imperial, me parece que son 250 y no sé si hay 10 mujeres en la clase de primer año. Con lo cual, cuando llegan a este nivel de profesores, pues queda 2 o 3, una que evalúa los proyectos y la otra que se presenta. Y no podemos pedirle a las dos que evalúen, porque entonces no hay prácticamente candidatos. Pero esto es un problema que se está arreglando con el tiempo. En los Advanced empezamos con el 8 y estamos casi en el 20% de mujeres que se presentan. Ya digo, la tasa de éxito hemos conseguido. Pasamos mucho tiempo con vídeos, con el tema hemos investigado las palabras claves, que las mujeres tienden a utilizar palabras con menos autoridad. Una de las cosas que buscamos siempre existe la capacidad de liderar un grupo de manera autónoma para darles una subvención. Las mujeres tienden a utilizar lenguaje que asegura menos esa capacidad de liderazgo que los hombres. Nosotros me imagino que somos más fantasmas, aunque no lo inmediatamente decimos que sí, que podemos liderar esto y mucho más. Y entonces hemos trabajado mucho en todo este tema de la unconscious bias, y a los paneles los tenemos, yo no sé cuántas veces han visto, le tenemos que cambiar el vídeo de vez en cuando, porque si no dicen, no, esto ya lo hemos visto 10 veces. Pero sí es un tema que nos preocupa y que de alguna manera hemos resuelto a nivel de tasa de éxito, pero no a nivel de... Lo ideal sería que hubiera un 52% de mujeres y un 48% que representa a la población. Ya digo, estamos en el 20% en starting, 25% en el 30% en starting, 25% en consolidator y en un 20% en advanced. Esto va cayendo a lo largo de la edad. ¿Qué hemos hecho? Estoy casi al final. Hemos financiado 9.000. Andamos buscando una fecha antes de que se vaya el comisario para celebrar los 10.000, o no sabemos si se lo vamos a dar al próximo comisario que entra en noviembre o diciembre, o a este comisario. Hay 100.000 artículos que se han publicado, 13.000 millones que nos hemos gastado, 77 nacionalidades, hay 760 instituciones, el 50% está en 50, pero el resto son instituciones que muchas veces con una o dos subvenciones. Y hemos financiado, esto es importante, no solamente hemos financiado 10.000, alrededor de cada grupo, de cada investigador, hay 5 o 6 investigadores, muchos de ellos son los próximos starting grants. El advanced grant anima al equipo a presentarse para los starting, esto se ve muy claro, hay una especie de cohortes de grupos de generaciones. Una de las cosas que hemos hecho es que hemos evaluado los proyectos después de que se han terminado, y hemos
Y lo hacemos de alguna manera con paneles totalmente, recreamos 25 paneles con gente de fuera y les decimos, mire usted, díganos si esto ha sido algo que ha roto con ha creado un nuevo paradigma, que son los As. Es una investigación muy buena, pero de todas maneras no es rompedora. Es algo más de lo mismo o es algo que realmente ha fallado. Yo como gestor, a mí me gustaría que el 21 o 20% fueran scientific breakthroughs y que el 30% fueran desastres. Y eso es difícil para un gestor de decirlo, porque todo el mundo lo que quiere es eso, paquetes de trabajo y deliverables. De todas maneras, hoy otra vez hablando del conservadurismo de los paneles, lo que sí es cierto es que muchos proyectos empiezan con la idea de ser scientific breakthroughs y aquello funciona mal, la idea original que se propuso al panel, y ajustan el proyecto y terminan siendo investigación muy válida, pero ni es algo que crea un nuevo paradigma, ni es rompedora, y muchos de ellos terminan en la clasificación C. Es difícil para los investigadores que tenemos terminar en algo que sea un fracaso total, pero sí los tenemos del orden de un 1 o un 2%. Yo sigo pensando que esto es prueba una vez más de que los paneles no se arriesgan lo suficiente. Una de las cosas que hacemos en Bruselas es siempre dar a un consultor un estudio para decir lo buenos que somos, y normalmente está financiado por nosotros mismos, pero esto, con lo cual hay algo de conflicto de interés en todo esto, esto lo hace ¿quién lo hace? Alguien totalmente independiente, Web of Science, me parece. Y es una estadística que han sacado sin nosotros financiarla, donde según esta estadística ya nosotros somos los que más publicaciones publicamos en el top 1% de las grandes financiadoras de la investigación, y esto en 10 años. Ahí hay gente, bueno, como los National Science Foundation, que es un poco el modelo que seguimos al principio. No hay gente, el Wellcome Trust está muy alto también, Wellcome Trust, hay alguien que lo hace mejor pero no financia, no entra entre los grandes, y siempre nos preocupa. Yo tengo un carácter de alguna manera muy competitivo y a mí me gusta siempre estar ahí arriba del todo, y hay unos por ahí que se llama Howard Hughes Medical Foundation, que financia solamente investigación de base en ciencias de la vida. Howard Hughes era un millonario americano y la fundación es privada, y esos sí que financian investigación de alto riesgo. Nosotros tenemos un poco el problema de que al ser algo público tampoco nos podemos ir muy lejos de lo que es aceptado por la ciencia. Pero Howard Hughes sí tiene un factor, lo que pasa que el nivel de financiación, o sea, financian muchísimos menos proyectos. Yo creo que son los únicos que nos ganan y no salen ahí porque no son grandes financiadores de la ciencia. Pero yo creo que esto es para nosotros la mejor manera de demostrar que sí que estamos financiando algo distinto y algo que contribuye a romper el paradigma. Cuando empezamos, la gráfica al principio mostraba claramente que Estados Unidos sigue siendo el líder en estas publicaciones de alto riesgo y con las mayores citaciones. Nosotros, esto está un poco ya antiguo, pero lo normal es que si el top 1% cited publications financiáramos el 1% de las publicaciones. Estamos financiando entre el 6 y 7% de las publicaciones. Con lo cual, seguimos pensando que ese era el modelo de base. Esto de los premios Nobel sigue siendo algo contradictorio, pero es algo que a todo el mundo se lo vendemos, porque de alguna manera los políticos esto les llena de satisfacción, los premios Nobel. Ya digo que hay otro tanto de premios Nobel que se han presentado y que no han sido financiados. Hay premios Nobel
que se financian, todos ellos tienen que ser no por lo que han hecho en los últimos 30 años, pero por el potencial, si no, no se seleccionan porque tienen una nueva metodología. Muchas veces es del mismo campo, lógicamente, no se reinventan. Antes hablaba de Ben Feringa, que es del 2016, y algunos de ellos son múltiplos grantees. Estos los advanced grantees, o sea, uno puede empezar de starting, presentarse a un consolidator y seguir a un advance. Estos son realmente la élite de todos ellos. Novoselov es el que hablaba antes, el premio Nobel del 2016, que además no tuvo como... Me parece que cuando le dieron el premio Nobel tenía 36 o 38 años. Normalmente esta gente suele ya tener muchos años. La pareja Moser, me parece que son noruegos, y estos tenían algo que ver con el sistema de posicionamiento del cerebro y tienen el premio, me parece que en medicina de hace 3 o 4 años, me parece. Pero ya digo que hoy en día, si uno lee el periódico, cualquier revista o incluso no sé, El País, cualquier periódico, y lee alguna historia sobre la ciencia, a un investigador o una investigadora española, a mí me gusta hacer el ejercicio, me voy a Google, pongo el nombre del investigador, pongo RC y casi siempre, el 90%, si son europeos, tienen una subvención nuestra. O sea que el sistema está pensado para seleccionar gente muy buena. El sistema de evaluadores sin ningún tipo de concesión a otras ideas que sea la excelencia, de alguna manera produce esos efectos. Esta es la gráfica que decía antes. Nosotros financiamos prácticamente desde 2 años después del doctorado. No financiamos ni doctorandos ni gente que está en los primeros años del doctorado. Tienen que tener ya la capacidad para gestionar un equipo por primera vez. Los tenemos tan jóvenes como 27 años y los tenemos tan mayores como 75. Ya digo que hay gente que se presenta con 80 años también, lo cual nos presenta un problema porque en algunos sistemas los emeritus no tienen una relación contractual con la institución, y entonces, bueno, aquellos de manera administrativa, en los sistemas sajones un emeritus puede seguir teniendo una relación contractual, pero en los sistemas más clásicos un emeritus nos da muchos dolores de cabeza. Lo importante de la gráfica es que la tasa más o menos, ya digo que 2/3 partes de la financiación está en starting y consolidators. Consolidators son entre 7 y 12 años después del doctorado. Y no hay, tenemos otra gráfica que muestra la tasa de éxito, porque hay mucha gente que dice, no hay un valle entre los... Ya digo que todo el mundo quiere ser más joven de lo que es en esto. Hay un valle de la muerte entre los consolidators y los advanced. En tasa de éxito prácticamente hay una continuidad total a todas las edades. Tenemos gráficas de esto. Lo que sí hay, todo el mundo quiere dividir, ¿y por qué no amplías la ventana a 14 años? ¿O por qué no creas otra ventana? Y hay principiantes, y, en fin, esto es una de las deliberaciones continuas del Consejo Científico. Antes hablaba de la importancia de los equipos, y de alguna manera cuando hablamos de Marie Curie nosotros tenemos tantos, Marie Curie tiene el doble para ser, pero en los proyectos que hemos financiado hasta ahora pues hay una gran cantidad de investigadores, de postdocs y de PhD que se financian. O sea, estamos creando una escuela de excelencia para las próximas generaciones. Y esto es muy importante, yo creo, porque se financia no solamente el investigador principal. Esto les encanta otra vez. Yo sé que yo vengo del mundo de la investigación fundamental. Esto les encanta otra vez a los políticos. ¿Cuántas spin-offs hemos sacado de los RCs? Pero ya digo que lo que nos falta es un Apple, un Google, un Amazon para convencerles realmente de que esto funciona. Pero de esto no tenemos. Tengo unas slides sobre la evaluación, porque alguien puede estar interesado, pero realmente me gustaría dejarlo aquí y hacer preguntas.
Pero vamos, la evaluación es un proceso relativamente sencillo. Tiene 2 pasos y en el primer paso hay que convencer al panel, que es más bien generalista, de que vale la pena, la idea es innovadora. En el segundo hay que convencer a alguien más especializado, los remote reviewers, de que la metodología es válida. Y bueno, hay que ir a Bruselas. Los Advance normalmente los conocen, pero a partir del 2021 se va a poner incluso entrevistas también. Y bueno, yo creo que hay bastante miedo escénico, pero no es verdad, realmente no es verdad. Nosotros, igual que con el EU13, ponemos mucho cuidado en que haya las condiciones sean iguales y que no haya todo este tipo de prejuicios hacia las buenas universidades o las malas o las menos buenas. Yo creo que lo que hace falta es una buena idea y alguien que sepa convencerles de que puede llevar a cabo la buena idea. Preparar una propuesta de estas. Alguna vez hablando con gente de Weizmann dicen, bueno, yo la mía la preparé en 1 mes, en 2 meses. Hay gente que dice, no, llevo 1 o 2 años preparándola y la he ido refinando bueno, me he presentado alguna vez, me han echado para abajo y he ido un poco mejorándola. Pero si uno tiene la idea clara, que es lo más importante, y es una idea distinta de las demás, yo creo que se puede hacer en un tiempo razonable. Si se puede usar, es verdad que hay algo de preparación. Digo, a mí me impresiona muchísimo. Llega el investigador, 10 minutos tiene usted para presentarlo, 9 minutos 58 segundos. En casi todos estos centros, muchos están al lado de Bruselas, el CSIC organiza, y hay también National Contact Points, con puntos de contacto nacional, que de alguna manera, quizá lo mejor es hablar con otra gente. Todo esto está en el web, se puede ver por campo quién se ha presentado, hablar con gente que lo ha conseguido. Nosotros hacemos bastantes eventos de este tipo, invitamos a gente que ha conseguido algún grant, y quizá valga más la experiencia suya que bueno, esta charla así general, porque ayuda un poco a vencer el miedo ese a presentarse. Pero yo creo que hay mucha gente que no se presenta cuando tiene posibilidades de hacerlo. No vale la pena presentarse si esto es un poco, uno se tiene que autocalibrar, ir al sitio, ver si tiene ese nivel más o menos, y no vale la pena presentarse a ver si sale, porque los paneles normalmente, a menos que sea realmente una anomalía, y de esas hay pocas, es difícil si uno no tiene el suficiente nivel sacarlo. Pero ya digo que es más importante casi la idea. Nosotros decimos 50-50, pero es casi más importante la idea que el currículum del investigador. Así que si hay alguna pregunta, encantado de hacerlo, de responderlo, y muchísimas gracias otra vez por aguantar aquí la presentación. Gracias.